Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy le coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, un gusto poder estar con ustedes compartiendo con mi esposa este momento tan especial. Ella y yo tenemos 8 meses de habernos casado apenas ¿Cómo se siente? y nos mantenemos de luna de miel todavía. Y como yo ya estoy retirado, ¿cómo se disfruta el tiempo del retiro? La verdad, se disfruta mucho y qué gozo es poder servir también. Porque nos retiramos de muchas cosas, jamás nos podemos retirar del ministerio. No. Cuando nos casamos hace 8 meses, por lo civil y luego por la iglesia un poquito después, le dije a mi esposa, de aquí en adelante vamos a ser ahora una pareja ministerial. Es mejor los dos que uno. Yo no canto, me encanta cantar en la regadera. Y a ella le encanta servir al Señor en muchas áreas,
pero siempre está cantando, siempre está cantando. Entonces le dije, pues ¿por qué no te unes a mi ministerio y trabajamos como una pareja ministerial? Y pues a nuestra edad es más fácil, hermanos, cuando ya tú sabes hacia dónde vas, te das cuenta que una bella dama va al mismo lugar que tú y vas a llegar al mismo lugar. Pues no perdimos mucho tiempo, fueron pocos meses, medio año de noviazgo, y de una vez nos casamos y disfrutamos mucho. Estamos muy felices, 8 meses ya disfrutando esta eterna y permanente luna de miel. Y sí que los invito, hermanos, a los que están casados, que no rompan ese romance, esa belleza, que siempre evalúen y reformen algunas conductas que se van perdiendo a lo largo de los años. Es tan lindo el don que Dios nos dio. Dios nos dio esos dos dones, el matrimonio y el sábado, que nos dio antes de que existiera el pecado, por alguna razón, para que fuéramos felices, para que fuéramos plenos. Y mi esposa cantaba Gracias por la cruz. Cuando entré vi 3 cruces allá en aquella pared, y luego veo esta también aquí, muy elegantes las cruces. Me llama mucho la atención porque la cruz se ha convertido en un emblema cristiano muy valioso, pero siempre fue un instrumento de mucha vergüenza. Por eso el título de este sermón es de la vergüenza a la honra. Y quiero llevarlos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 al 24, y para abrir la palabra de Dios les invito a que inclinemos el rostro para orar. Te damos gracias, nuestro buen Dios. Gracias por la cruz. Que este mensaje esta mañana sea tu palabra y no mi opinión. Que tu Espíritu Santo al ungirme pueda ocultar la humanidad que yo tengo, llena de pecado y debilidad, y pueda resaltar el poder de tu palabra y tu mensaje. Que podamos entender, Señor, el valor de la cruz en nuestras vidas, sobre todo. Y al leer tu palabra y al impartir tu mensaje, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y haga un cambio en nuestras vidas. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Primera de Corintios 1, del 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué tremendas palabras de Pablo. Les pregunto esta mañana, ¿qué es lo que más te avergüenza? ¿Qué es lo que más te avergonzaría? Y haciendo un estudio, ustedes pueden leer y buscar en Google, parece que una de las cosas que más nos avergüenza, si es que no ocupa la número 1 en la lista de las 5 cosas que más nos podrían avergonzar, es que nos miren desnudos. Yo creo que sí. ¿Cómo la ven? Algunos con cuerpo atlético o algunas con escultura al cuerpo, pues no se sienten muy avergonzadas. Pero el resto de la humanidad nos sentimos un poco tímidos. La misma Biblia utiliza el término que no miren tu vergüenza cuando se refiere a la desnudez del ser humano. Y es que realmente es muy vergonzoso. Estaba en un Camporí con un pastor que no voy a mencionar su nombre porque lo vamos a transmitir el mensaje por redes y hay que mantener la privacidad. Pero es una anécdota entre compañeros. Estábamos en un campamento donde rentamos los cuartos de nuestros colegios, y resulta que mi compañero pastor venía de la regadera
pero se le hizo bien tranquilo, bien cómodo envolverse la toalla nada más, como la mayoría de los hombres hacemos. Se envolvió la toalla y regresaba bien campante de la regadera a su habitación, cuando se dio cuenta que en el camino había un grupo de señoritas y le dio vergüenza, y donde se quiso regresar se tropieza y se le cae la toalla. Y el tipo agarra la toalla, se envuelve la cabeza y sale corriendo. Y cuando me cuenta su tragedia, le digo, pero ¿por qué te tapas la cara? ¿Por qué no te tapaste las vergüenzas? Hermano, me dijo, si ya la vergüenza me la habían visto, no quería que supieran quién era. Entonces, sí es verdad, nos da vergüenza que nos vean desnudos. No importa cuán atléticos nos veamos, nos da vergüenza. Bueno, retomaré esta ilustración a mitad del sermón y regresemos al asunto de la cruz. Veamos un poco de historia, ¿les parece? A veces no entendemos lo que es la crucifixión, pero este método de tortura era un modo cruel y terrible de castigar particularmente, pero fue usado, fíjese, por persas, seleucidas, judíos, cartagineses y romanos desde el siglo VI, o sea 600 años antes de Cristo, y fue usado hasta el principios del siglo IV después de Cristo, o sea casi 100 años, 1000 años, un milenio, en que la cruz fue usado como un instrumento de castigo y de vergüenza. No es un asunto que apareció nada más así de repente en la época de Jesús. Y se quitó a mediados del siglo IV, cuando Constantino el Grande, el primer emperador supuestamente cristiano, decidió abolir el castigo de la crucifixión en el año 337 después de Cristo, debido a la gran veneración que se realizaba hacia el personaje Jesucristo, que fue la víctima muerta por crucifixión más famosa de la historia. Y ahí se abolió. Bueno, ¿cuál era el método? Todos sabemos y tenemos una idea ligera, pero se los voy a recordar en 6 ligeros recuerdos. Número 1: antes de ser crucificado te tenían que azotar en la espalda, en las piernas, en los brazos, en el pecho. Todo tipo de instrumentos para los látigos, no solamente era cuero. Las puntas del cuero tenían que tener fierro, puntas de hierro que al caer te desgarraban. Así que la tortura previa a la crucifixión era terrible. Muchos criminales no resistían el azote y morían antes de la cruz. 2: tenías así con todo el cuerpo lacerado, sangreado, dolorido, cargar el patíbulo, que es la parte de vertical. El patíbulo lo tenía que cargar el penitente hasta el lugar de la crucifixión. Así que imagínense el dolor. 3: se le amarraba y se le clavaban las manos y los pies a la cruz. Muchas veces hay mucha duda de si se crucificaba en la palma o si se crucificaba aquí en este hueso. Se han encontrado muchos muertos por cruz que tienen el orificio en las manos, otros tienen el orificio aquí. Dicen, en las manos no se puede porque el desgarre es tal que se cae. No, y por eso los amarraban y los crucificaban para que se resistieran. Así es de que sí, también había perforación en las manos, en las palmas de las manos, y esto concuerda mucho con muchas palabras que Jesús menciona cuando dice: en las palmas de mis manos te llevo esculpido. Entonces los amarraban y los clavaban. Así que ya el dolor era tal, y ahora los incrustaban literalmente en el madero. 4: en la parte de abajo colocaban una base para los pies, no para que los pies descansaran, porque la persona no iba a estar en esta postura, sino que al ponerle esa base en los pies, la persona tenía que estar en esta postura. Incómodo,
dificulta la respiración y compromete la circulación, y eso hace más duro el sufrimiento. 5. Publicaban arriba la razón de su ejecución al avergonzarlo. Y número 6, le rompían, le quebraban las piernas, porque ya en una postura incómoda, imagínense, ¿por cuánto tiempo? El que soportara a la víctima. Te rompían las piernas cuando la persona quería tomar aire, ese impulso te lo da las piernas. Al romperte las piernas no tienes la fuerza en las piernas, entonces el dolor es intenso y la asfixia era mayor y la agonía era todavía peor. Ese es el cuadro, y lo crucificaban totalmente desnudo. ¡Qué vergüenza! Mayormente fue usada para castigar a agitadores religiosos, agitadores políticos, piratas, esclavos y aquellos que no gozaban de ningún derecho civil. Darío I, rey de Persia, crucificó 3,000 oponentes políticos en Babilonia en el año 519 a.C. En el año 88 a.C., Alejandro Janeus, rey judío y sumo sacerdote, crucificó 800 fariseos oponentes. De acuerdo con Josefo, el historiador judío, Varus crucificó cerca de 2,000 insurgentes después de la muerte de Herodes. Imagínense. Este mismo historiador Josefo afirma que durante el sitio a Jerusalén en el año 70, vean esto, había tantas cruces que no se podía colocar una más al lado de la otra, todo alrededor de la ciudad. Y todos sabemos que en el año 31 después de Cristo, Poncio Pilato crucificó a Jesús de Nazaret, el cual sufrió colgado en ese tormento, agonizando por aproximadamente 3 horas. Bueno, entonces la pregunta que yo lanzo de reflexión en esta hora es: si tantas crucifixiones hubo 6 siglos antes de Cristo, y todavía durante la época de Jesús, y todavía después de Jesús, miles y miles y miles murieron en la cruz, ¿qué hace que la cruz de Jesús se distinga entre todas esas otras crucifixiones? ¿Por qué la cruz de Cristo significa tanto para el cristianismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Una cruz más? ¿Una cruz menos? Y de eso se trata el mensaje esta mañana. Fíjense, el hecho de morir como un criminal en una cruz dificultó la aceptación de Cristo como el Mesías y Salvador del mundo. No era aceptado el concepto. Una cosa con la otra no se podían fusionar. La predicación de un Salvador crucificado en la época del Imperio Romano era, dice Pablo, locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y según lo expresa Pablo en 1 Corintios 1, 18 y luego el 23, dice: para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. ¿Cómo? Se habla de un Mesías que supuestamente tenía que ser rey, que sus enemigos iban a ser hollados en sus pies, y me hablas de un tipo que está en una cruz muriendo de una manera vergonzosa. Pablo dice en 1 Corintios 24: sin embargo, por designio divino, esto es poder de Dios. Poder de Dios. Del mensaje de la cruz, del mensaje de un Jesús crucificado, emana no una filosofía humana, no emana sabiduría humana, no emana análisis humano intenso, emana poder de Dios. Por eso tiene una diferencia.
no lo puedes explicar, pero el poder que emana del mensaje de Jesús muerto en una cruz tiene poder. La vergüenza de un Salvador crucificado como malhechor se desvaneció inmediatamente después de la resurrección. Este acontecimiento, la resurrección de Jesús, hizo tres cosas. Número uno, marcó la caída del poder de las tinieblas. Número dos, vindicó la naturaleza mesiánica de Cristo, es decir, lo confirmó como el Mesías. Y número tres, afirmó la fe de los que lo aceptan como Salvador. Y aquí está el texto que leyó el hermano en la lectura bíblica en Colosenses 2:15. Pablo nos ayuda a entender el significado y el valor de la cruz. Cuando Pablo dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Son tres cosas fundamentales de la cruz, y Jesús en esa cruz hicieron. Despojó. ¿Saben lo que significa despojar a los principados y los potestades? Los desnudó. Los desnudó. Satanás siempre engaña, siempre se reviste de un disfraz. Cuando Jesús le quitó el disfraz, apareció tal cual era. Ángeles en las huestes celestiales y seres no caídos de otros mundos tenían simpatía por Lucifer, hasta el día que Lucifer reflejó su verdadero carácter, matando a Jesús en esa cruz. Por la manera tan cruel en que lo hizo, el universo entero entendió el verdadero carácter de Lucifer, entendió la verdadera naturaleza del pecado, el engaño. Y Jesús expuso a Satanás, lo despojó a él y a todo su gobierno. Quedó claro quién era él. ¿Saben que mi papá, que todavía vive a sus 90 años y sigue predicando en la iglesia de Monrovia, Pastor Javier Sotomayor, él cuando era joven nos cuenta que él sentía simpatía por el diablo? Él sentía simpatía por el diablo, pero cuando estudió la doctrina y entendió lo que el diablo le hizo a Jesús y nos hace a nosotros por odio a Jesús, entonces esa simpatía desapareció. Mi papá no había entendido, tenía un velo, pero cuando Jesús murió en la cruz, ese velo es quitado de los ojos de todos los que entendemos el valor de la cruz. Satanás quedó expuesto en el universo entero, quedó desnudado, lo despojó, lo exhibió y lo derrotó. Y ese despojo lo avergüenza. Por eso sigue actuando de manera oculta, engañosa, mentirosa. Siempre se disfraza. En la cruz, el poder de Dios enfrentó el poder del adversario y lo venció. Decía el hermano hoy, ya sabemos quién va a ganar. Es que ya ganó. Ya nada más falta dar la vuelta olímpica con nosotros, si queremos ganar con él. Él ya venció. El enemigo fue exhibido ante el universo. Lo único que puede hacer en este momento es acusarnos. Solamente nos puede acusarnos, porque fue reducido a la condición del mentiroso al que se le descubre el cuento con que manipula a las personas. Cuando ya sabes a quién es el mentiroso y te viene con una mentira, ya no le crees. Ya tiene su marca. Desde entonces solo ha podido crear cuentos perversos. Esos cuentos se encierran en tres filosofías fundamentales: el espiritismo o la brujería, las adicciones y los pecados revestidos de placer.
Y esos tres conceptos nos han encadenado, nos han esclavizado. La propaganda de la brujería. Alguien me dijo: pastor, yo no creo en la brujería, yo no creo en eso. ¿No crees? ¿No has leído cuando Pablo dice en los Efesios: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potencias de los cielos, contra los principados de las tinieblas? ¿No crees en la brujería? Más vale que creas. Ahora, una cosa es no creer en la brujería, y otra cosa es no creer que la brujería tiene influencia sobre ti como un hijo de Dios. Muy diferente. Gracias a la cruz y lo que Jesús hizo en la cruz, la propaganda de la brujería puede asustar, las adicciones pueden molestarnos, el pecado que acariciamos puede esclavizarnos, pero a todos esos cuentos del maligno se opone la victoria y la influencia de Cristo en la cruz. No hay manera de que Él tenga victoria. Números 23:23 dice que no hay embrujo, no hay encantamiento, no hay influencia espiritista que pueda afectar al pueblo de Dios. Y si es verdad, hay gente mala. Hay gente que te hace hechizos, que te hace embrujos, que te hace amarres y que utiliza fuerzas malignas del espíritu, de las tinieblas para hacerte daño. Sí los hay. Hay gente envidiosa, hay gente mala. Pero hay gente también confundida que dice: te voy a quitar ese amarre, ven, yo te voy a hacer un trabajo. Invocan a las fuerzas espirituales, a santos, a la Virgen, al mismo Espíritu de Dios, lo invocan. ¡Qué blasfemia! Para liberarte de esas influencias. No, hermanos, la única liberación que tenemos ante las fuerzas del espiritismo es el poder de la cruz y de lo que Jesús hizo ahí. Amén. Él lo venció. Amén. Y aferrarnos a Jesús y solo a Jesús. Yo soy el camino, no uno de los caminos, dijo Jesús. Jesús es el único camino a la libertad. Amén. No hay brujería que prevalezca sobre el poder de Dios. No hay adicción que pueda esclavizar a un hijo de Dios. Pero hoy en día las adicciones nos están arrebatando. Saben que yo he tenido grandes líderes, son 35 años de pastorado, así que son algunas décadas. Y he tenido lindos líderes que ayudan en nuestro ministerio. Pero también he tenido hermanos ancianos adictos al trabajo. Recuerdo un joven que me dijo: pastor, un domingo, pastor, llámele a mi papá, por favor, dígale que deje el trabajo. Hoy era Día del Padre y preparamos una comida especial y aquel no se viene de trabajar. Está agarrando un trabajo extra el domingo cuando no necesita. Tenemos dinero, estamos bien económicamente, le queremos celebrar y aquel no deja el trabajo. Sí, este hermano era adicto al trabajo, hermano. Y le tuve que llamar y le metí una zarandeada como pastor, porque él era mayor que yo en edad. Pero yo era su pastor y me tenía que respetar por la autoridad que Dios me dio. Y le metí su zarandeada y lo mandé de regreso a su casa. No le dije para qué, porque lo estaban esperando con una fiesta sorpresa. Después me lo agradeció. Pero sí, aún las cosas buenas nos pueden atrapar en adicción. Tengamos cuidado. No todos son tóxicos. No todos son drogas que te consumes, que te fumas. Ese aparatito llamado celular, qué tecnología tan buena, pero qué adictiva puede resultar. Cómo te roba el tiempo. Antes era la televisión, que no se utilizaba de una manera adecuada. Hoy en día la utilizamos, gracias a la pandemia la utilizamos muy bien. Todos los medios los estamos empleando para el evangelismo, pero pueden ser adictivos. Cuidado. Toda adicción te roba el tiempo, el poder que le puedes dedicar a los talentos que Dios te da para su causa y para engrandecer su reino. A unas cosas buenas pueden ser adictivos. Cuidado. Pero no hay adicción que pueda esclavizar al verdadero Hijo de Dios. Y no hay pecado que pueda someter al que se aferra a la cruz de Cristo y clama por su ayuda. Y yo sé que aquí todos tenemos un pecado acariciado. Todos. Consciente o inconscientemente, todos tenemos un pecado acariciado. Todos estamos expuestos a morir. Cualquiera puede morir en cualquier momento. Y dice que la Escritura, Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Entonces tenemos algún pecado por recordar. Yo recuerdo un anciano que un día en una iglesia acá en Los Ángeles
llegó ese sábado de la mañana, estábamos preparados atrás para pasar al sermón, y el hermano bien orgulloso de sí mismo, un hermano recto, no lo puedo negar, le sonríe y dice: pastor, estoy lleno de alegría. Dentro, sí, qué bueno se le ve en el rostro. ¿Por qué? Es que hoy no he pecado, me dice. Hermano, yo también, le dije yo. También que yo de acá es pecar por soberbio, hermano. No hay manera, o sea, todos tenemos un pecado y a veces ni nos damos cuenta. Estábamos por pasar también a un sermón. Vino un pastor evangelista a la iglesia central, donde mi papá era el pastor, yo estaba ayudando a los jóvenes. Y antes de pasar a la plataforma, siempre nos arrodillamos. Ustedes saben, puros hombres de honor, hombres rectos, nos arrodillamos antes para pasar a la plataforma, y estaba el evangelista ahí. Y en el escritorio del pastor, de mi papá, estaba la cartera del evangelista, que por alguna razón había visto, estaban checando un documento y la dejó ahí. Oramos porque ya tenemos que pasar. Y donde él se arrodilló, abrió los ojos, agarró la cartera, se la guardó y empezó a orar. Y un anciano, después de la misa, dijo: pastor, se me hizo raro ese gesto que usted hizo, un poquito como ofensivo. O sea, como que sintió que el orar y cerrar los ojos se guardó la cartera, pastor. ¿No se le hizo un poquito ofensivo? Le dice: ay, hermano, le dice, aquí hay gente que es capaz de robarle a Dios. Mejor me la guardo. Sí, es verdad. Todos tenemos algo, una colita que se nos pise o una colota de dragón. Lo tenemos. Y tú sabes qué es. No se la confieses a todo el mundo. No se la andes confesando a todo el mundo porque es peligroso. Confiésaselo a Dios. Tus problemas, tus pecados personales es entre tú y Dios. No es que mi esposa tiene que saber todo. Cuidado. Hay cosas que mejor no se las debes decir a tu esposa ni a tu esposo. Es entre tú y Dios. Porque tu esposa te podrá perdonar, pero la vas a lastimar innecesariamente, o a tu esposo. Arregla tus problemas de pecado con Dios. Si Dios te indica a través del Espíritu Santo que lo tengas que confesar a tu esposa, hazlo. Pero si puede caer entre Dios y tú, ahí déjalo. Es mejor. Porque Dios tiene poder para olvidar eso, dejarlo en el olvido. Y cuando tú has confesado, Satanás ya no tiene poder sobre ti. No hay pecado en tu contra porque el Señor ha perdonado tus pecados. Ahora, el problema no es que el Señor te perdone. Recuerdo que un hermano oraba todas las tardes con su esposa, y la esposa todas las tardes decía: oh Dios, quita las telarañas de mi vida. Y todas las tardes: oh Dios, quita las telarañas de mi vida. Y oh Dios, quita las telarañas de mi vida. Y un día el esposo la interrumpe y dice: oh Dios, por favor, mata la araña. Sí. Así es. Dios perdona, pero también nos prometió poder para vencer el pecado. Es Jesús. Es Jesús el que da la solución. Pero tuvo que pagar el precio de la cruz para podernos dar poder. Por eso Pablo dice: Jesús y este crucificado para unos es locura, para otros es tropezadero, pero por designio de Dios para nosotros es poder. Poder para vencer todo, incluso aquellos pecados secretos que tú tienes. Cuidado. El Dios que triunfó en la cruz triunfará hoy en tu vida. La muerte en la cruz representa la victoria sobre el pecado y sobre las potestades de las tinieblas para todo el que cree. ¿Crees, hermano? Amén. Porque si crees, puedes vencer. Porque quien murió en aquella solitaria cruz, y digo solitaria entre millones de cruces, el que murió en aquella cruz no fue un criminal, no fue un agitador político ni religioso. Quien murió en esa cruz fue un redentor de humanos. Fue el Hijo de Dios conocido como Jesús el Cristo, o sea, el Mesías. Por eso el evangelista Juan, que tenía un genio de los 1000 demonios que Jesús le apodó el Hijo del Trueno, ya en condición conversa como el amado discípulo Juan, escribió su evangelio, y en el capítulo 3, versículo 17, la mayoría se sabe el 16, no sé memorizar el 17, que es mi versículo favorito. Allí dice:
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. No hay condenación para el que está en Cristo, dice Pablo en Romanos 8:1. Si estás en Cristo, estás libre de condenación. ¿Por qué? Porque no hay pecado en ti. ¿Por qué? Porque hay poder en ti para vencer el pecado. Hay poder porque Jesús y este crucificado, que es nuestro evangelio, te da poder no solo para resolver el problema de que te limpie tu pecado, sino para vencerlo, para que ya no andes cojeando. Hermano, ¿qué se siente en un maratón cuando tienes una piedrita en el zapato? Si no sacas la piedrita a tiempo, con el paso de los kilómetros, ¿verdad que le va a fastidiar la ruta? Un pecadito oculto le va a arruinar su salvación, hermanos. Jesús es el que tiene el poder para salvarnos. Amén. ¿Saben? Yo llevo 34 años que me gradué de pastor. Claro, ministrando llevo más porque empezamos en teología y de esos 4 años nos traen así. Así que son varias décadas, pero cuando pongo a pensar, yo me gradué hace como 34 años, en el 89. 3 décadas en la historia del mundo es todo lo que necesitó el movimiento cristiano para llegar a ser la religión más grande en el mundo. Para ser el movimiento que ha cambiado millones de vidas y de personas. Un grupo de ateos franceses llegó a una colonia africana que había sido evangelizada y se empezaron a burlar de las prácticas religiosas de los negritos, de los africanos, y se burlaban. Y ellos eran ateos, no creían en Dios, se burlaban de sus atrasadas prácticas religiosas. Y les dijo el jefe de la tribu a uno de ellos, al líder: mire, mi distinguido profesor, y le sonrió con esos dientes blancos, si no fuera gracias al mensaje de la cruz de Cristo, usted y sus compañeros fueran nuestra cena esta noche. Así que más le vale que no se burle, le dice. Había sido caníbal, ¿no? Era una tribu caníbal que fue convertida. ¡Hay poder! ¡Hay poder! Pues no creo en el cristianismo. El máximo testimonio, el máximo milagro que yo he visto en estos 30 y tantos años como pastor es ver personas convertidas a Cristo. Corazones que se derriten, corazones que se quebrantan, vidas que se entregan. Uno dice: no, hombre, este cuate que ni le prediques. Jesús dijo: no le tires perlas a los cerdos. Y a veces juzgamos a una persona que no te da indicios ni interés, y de repente viene alguien, le da un estudio bíblico, la persona es atrapada por el poder del Espíritu Santo, porque hay poder, y se convierte. ¿Qué va a decir el pobre de Esteban cuando se encuentra Saulo de Tarso allá arriba en el cielo? Si, oye, espérate, pues si tú estabas ahí cuando me apedrearon, ¿cómo que llegaste acá? Ajá, ya ves, lo que parecía imposible para los hombres, dijo Jesús, para Dios todo es posible. No, es que yo llevo 30 años orando por mi marido, y que se va a convertir, y se convierte. Padres que no se convierten, hijos que no se convierten, mujeres que no se convierten, países que no se convierten. Un día el Espíritu Santo sopla, se quebranta el orgullo del pecado, Satanás es expuesto en sus mentiras, el poder de las tinieblas es avergonzado y expuesto, y Cristo triunfa con el poder de Dios. Todo es posible. Así que ¿hay aquí algún papá o una mamá cuyo hijo está fuera de los caminos del Señor? Póngase de pie. Todo comenzó con una docena de hombres y un puñado de mujeres llenas del Espíritu Santo, y con un mensaje: Cristo y este crucificado. Bueno, pues no dejes de ponerte de rodillas para orar por tus hijos. No dejes de pedir por tus hijos, porque Jesús cambió el significado de la cruz en algo vergonzoso a algo honroso que hasta adorna nuestros templos. ¿Cómo este instrumento de vergüenza se convierte en un instrumento tan honroso? Porque Jesús lo cambió. Y si Jesús puede transformar y cambiar un pedazo que era de vergüenza en algo honroso,
puede tomar tu vida y la vida vergonzosa de nuestros hijos y convertirla en un instrumento de honra y para su gloria. Así que nunca te avergüences de tu hijo o de tu hija porque pecó, porque hizo lo innombrable, porque dañó la reputación y el honor de tu apellido. Nunca, porque Jesús no lo hace. Jesús pasa una vergüenza para esa parte. Padres, no descansen de orar por sus hijos. Porque si Jesús cambió la vergüenza de la cruz, puede cambiar la vergüenza en victoria. Y mientras el himno final es cantado por mi esposa, las letras de ese canto, grábalas, y es una oración. Y pueden escucharlo de pie, porque es una oración cantada. ¿Cómo es posible que mediante la oración, gracias a Jesús, podemos alcanzar victoria? Para honra y gloria de Dios, en victoria. Vamos a ver si funciona la cosa otra vez. Muy temprano en la mañana me levanto siempre a orar, a buscar al jardinero que me espera para hablar. Le comparto mi alegría, mi tristeza, mi pesar, y su voz infunde aliento a este corazón sediento, dándole su dulce paz. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, y en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Y si tu jardín se encuentra en total resequedad y no nace la paciencia, el gozo y la bondad, pídele al jardinero que te riegue sin cesar con esa agua de vida que su sangre redimida y hoy gratuita te dará. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con la oración. Cultivemos las semillas del amor, y en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con la oración. Cultivemos las semillas del amor, y en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Y en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hay poder en la cruz. Mi amada esposa Yamilet y este servidor, ella tiene una hija de 19, el mío es de 26. Se nos fueron. Están en la iglesia. Ellos cantaban en la iglesia, estuvieron en los clubes, participaron, crecieron, entraron a la universidad.
se fue. Así que usted que está parado, yo lo entiendo, ella lo entiende. Estamos en el mismo equipo, pero no nos vamos a rendir. Amén. Mientras Cristo no venga, hay esperanza. Hay esperanza. A veces nuestros muchachos nos voltean y dicen, ay, qué anticuado, pa". Pero a veces están tristes, a veces lloran en silencio, Sí. a veces se sienten fracasados, a veces se sienten cansados, jóvenes y cansados. Yo solamente les digo, esto es lo que el diablo quiere. Tú escogiste ese camino. Cuando regresas a Jesús, el camino va a ser bien duro, con muchas espinas, pero el poder que fluye dentro de ti es como el poder que Jesús prometió cuando dice, ríos de agua fluirán dentro de ti. Amén. El poder del Evangelio, el poder de Cristo y este crucificado no tiene límites. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros seres amados. Creamos, porque el que cree, todo es posible. Amén. Les invito a todos también a que se pongan de pie y terminaremos con una palabra de oración. Amante Padre, te damos gracias por el poder que hay en tu Evangelio, por el poder que hay en el nombre de Cristo, Amén. por el poder que hay en el mensaje de tu muerte en la cruz y tu resurrección, por lo que haces en este momento en el santuario celestial, por enviarnos poder del cielo a través del Espíritu Santo. Te pedimos en forma especial por nuestros hijos, Amén. que en algún punto del camino eligieron otro rumbo. No los dejes en paz. Inquiétanos y enamóranos. Solo tú tienes poder, solo tú tienes sabiduría para volverlos a traer al camino. Sea un hijo, sea un padre, sea un esposo, sea una esposa, sea un ser amado, sea un compañero de trabajo, Señor. En esta hora oramos también por ellos. Y declaro una bendición por los hermanos aquí presentes y sus familias. Veo sus rostros y cada rostro tiene una historia que desconocemos, pero que tú sabes. Tú sabes lo que hay detrás de cada sonrisa o detrás de cada ojo. Tú sabes qué hay dentro de cada lágrima. Tú lo sabes. Declaro en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre bendición sobre cada persona aquí presente y los que me oyen en las redes. Declaro bendición por sus familias. Declaro una bendición para sus hogares. Declaro una bendición para sus finanzas. Declaro una bendición para sus cuerpos y su salud. Declaro bendición para que nadie en su hogar y de sus amados se pierda, sino que alcancen redención. Declaro bendición para que tu mente se fusione con la de ellos y con las nuestras. Declaro bendición sobre esta iglesia pequeña, pero con tu presencia es grande. Declaro bendición para que esta pequeña filial se pueda convertir un día en una iglesia poderosa que predique tu evangelio. Declaro bendición para todos los aspectos de las vidas de mis hermanos aquí presentes. Y declaro esta bendición en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre. Amén. Amén.